Vamos a hablar ahora acerca del abogado como notario de su cliente. Específicamente, vamos a hablar acerca de si un abogado que representa a una parte en un caso, digamos un demandado, puede servirle como notario dentro de ese caso en el que lo representa. Tomemos, por ejemplo, el caso de un cliente que es el demandado en un caso y a quien la otra parte le ha enviado un interrogatorio para que lo conteste. Como sabemos, los interrogatorios se contestan bajo juramento. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Pudiera su abogado, el que lo representa en ese caso, que es notario, juramentarle las contestaciones a ese interrogatorio? La contestación es no, no puede. Ese cliente debe acudir donde otro notario para que le juramente sus contestaciones al interrogatorio. ¿Quién puede ser ese notario? Pues cualquier notario. La prohibición para que sea su propio abogado se limita a su propio abogado, pero no impide que, por ejemplo, y por esto es que quiero abundar en el tema, un socio de ese abogado pudiese juramentar dichas contestaciones. Así que pudiese ser perfectamente un socio de ese abogado o pudiese ser un notario que no tuviera nada que ver profesionalmente con el abogado que lleva el caso. En los casos ex parte, esta prohibición no aplica. Es decir, un abogado que lleva un caso ex parte pudiera, como notario, juramentar al cliente algún documento que deba incluirse dentro del caso de manera juramentada. Sin embargo, nos ha dicho el Tribunal Supremo que este no es un cheque en blanco. Debemos entender que pueden darse algunas situaciones y circunstancias en los casos ex parte en los que el buen juicio y la prudencia aconsejen que el abogado se abstenga de juramentarle algún documento a su cliente en dicho caso ex parte. Hay una pregunta importante que nos ha contestado la jurisprudencia. Es la siguiente. Supongamos que el abogado, que no podía juramentar el documento, le dijo a su cliente, debes ir donde otro notario. Y así hizo el cliente. Fue donde otro notario, juramentó sus contestaciones. El caso continuó y más adelante en el tiempo, el abogado que tenía renuncia al caso. Ahora el cliente está buscando un nuevo abogado y piensa en aquel que le sirvió de notario. Pudiese aquel que le sirvió de notario en el pasado, ahora, al venir el nuevo representante legal del cliente, o está impedido porque en el pasado él fue quien le tomó el juramento. La contestación es sí, ese abogado pudiese posteriormente en el tiempo convertirse en el representante legal del cliente, a pesar de que fue quien le juramentó en el pasado el documento. Lo que no se puede hacer es que el abogado que representa en un momento dado a un cliente, en dicho momento le juramente un documento. Si fue en el pasado, cuando no era su representante, no habría problema con que posteriormente en el tiempo lo haga. Quiero siempre también destacarles que es importante que recordemos que un abogado no debe, en su función notarial, en ningún momento, faltar a la verdad en la redacción de algún documento que se va a notarizar. El canon 35 así lo dispone expresamente, así que en cualquier eventualidad en que un abogado vaya a actuar como notario, sea para un cliente dentro de un caso, digamos el ex parte, o sea para alguien que no es su cliente en un caso, siempre debe estar pendiente de cumplir
con la verdad, ajustarse a la sinceridad de los hechos y no faltar a esa obligación notarial y ético-profesional de todo abogado de siempre ajustarse a la verdad.